Y buenos días con todos. Vamos a iniciar el tema 5 de biología con Phylum Nematodes. Vamos a estudiar un poco más de cerca el Phylum Nematodes. Vamos a empezar por las características. Este grupo de gusanos parásitos son triploblásticos. Esto quiere decir que tienen 3 capas en el embrión: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Además, son pseudocelomados, es decir, que poseen una falsa cavidad corporal. Aproximadamente son 30 especies parasitan a los humanos. Un ejemplo de ello es la lombriz intestinal y los oxiurus, que es la Enterobius y la Ascaris lumbricoides respectivamente. También presentan sistema digestivo completo, con boca, faringe, intestino y ano. Además, ellos no presentan segmentos, patas ni cerdas. No tienen sistema circulatorio, ni respiratorio, ni sistema nervioso. Ellos se reproducen sexualmente con fecundación interna y producen miles de huevos. Entre ellos existe dimorfismo sexual. El macho es más pequeño y con el extremo posterior curvado. Vamos a ver los principales nemátodos parásitos en la especie humana. En primer lugar tenemos al anquilostoma, que este es su nombre común. El nombre científico es Necator americanus y Ancylostoma duodenale. La enfermedad que provoca se llama anquilostomiasis y los síntomas de la enfermedad son anemia, dolor abdominal, diarrea y trastornos del desarrollo de los niños. Las formas de infección es por contacto con las larvas. Luego tenemos al oxiurus. Su nombre científico es Enterobius vermicularis. La enfermedad que produce es enterobiasis u oxiuriasis y los síntomas de la enfermedad son trastornos intestinales y sus formas de infección es por la ingestión de agua y alimentos contaminados. Luego tenemos a la lombriz intestinal, mejor conocida o con su nombre científico Ascaris lumbricoides. La enfermedad se llama ascariasis. Los síntomas son molestias abdominales, reacciones alérgicas y bloqueo intestinal. Esta se da por ingestión de carne de cerdo contaminada. La triquina, su nombre científico es Trichinella spiralis. La enfermedad se llama triquiniasis. Los síntomas son dolor abdominal, edema facial y espasmos musculares. Y sus formas de infección es por ingestión de carne de cerdo contaminada. La filaria, su nombre científico es Wuchereria brancophti y hay otras especies. La enfermedad se llama filariasis y los síntomas de la enfermedad son la inflamación de vasos linfáticos y elefantiasis. Y su forma de infección es por la picadura de un insecto con microfilariasis. Vamos a hablar ahora de los ciclos biológicos. Vamos a ver, en primer lugar, a la ascariasis. El Ascariasis lumbricoides es el gusano más largo del intestino. Es el agente causal de una de las enfermedades helmínticas más cosmopolitas y comunes. El Ascaris es el género de los gusanos parásitos del filo de los nemátodos. Es la especie más conocida de una de las 4 de su tipo que infesta a los humanos, en especial a los niños. Se aloja en el intestino y a veces abre camino hasta otras partes del cuerpo. Mide entre 15 a 25 centímetros. Es de color blanquecino ahusado y en ambos extremos, y sus huevos se desarrollan en el agua o la tierra húmeda. Sus embriones entran en el cuerpo por ingestión directa y los gusanos pueden expulsarse por medio de purgantes. El género incluye muchas especies que infestan a los animales domésticos y de granja. En los pulmones las larvas pueden provocar hemorragias petequiales. Vamos a hablar ahora de la enterobiasis. La enterobiasis se da en todas las clases sociales e indistintamente en el medio rural y el urbano.
Los oxiuros miden alrededor de 1 centímetro. La infección en humanos se produce por la ingestión de agua y alimentos contaminados con huevos de lombrices. Los gusanos se desarrollan en el intestino y ponen sus huevos en la región anal. Si los huevos vuelven a tragar, se produce una infección. Los síntomas de la infección de oxiuros no son graves: picor, trastornos intestinales, vómitos y nerviosismo. Para su tratamiento se utilizan varios fármacos, además de las extremas de medidas de higiene, y se procede a la desinfección de utensilios de comer y la ropa. La filariasis es otra de las enfermedades producidas. Estas son producidas por diferentes y tienen un común denominador: el ser producidas por gusanos redondos de la misma familia, transmitidas de persona a persona por la picadura de un mosquito. Básicamente hay 3 tipos. La filariasis linfática, que obstruye de manera permanente el flujo de la linfa en las cadenas de ganglios linfáticos, causando inflamación y dolor en el escroto, las ingles o las piernas. Es lo que conocemos como elefantiasis. La filariasis oncocerosis afecta a la piel formando nódulos donde sobrevive el gusano muchos años, diseminado larvas por otras partes de la piel, y con relativa frecuencia alcanza los ojos hasta producir ceguera. Y finalmente tenemos a la loasis, que origina inflamaciones de la piel que aparecen y desaparecen con picores esporádicamente, cruzan la córnea provocando irritación y sobre todo alarma, pero sin mayor trascendencia. Las larvas aparecen en la sangre, y hay otras especies de filarias que también presentan al ser humano, pero son de dudosa patogenicidad. Estas son la Manzonella osardi, la Dipetalonema presta, Dipetalonema streptocerca, la Brugia timón, entre otras. ¿Cuáles son las causas de la filariasis? Esta es causada por 2 especies diferentes, ya lo vimos: Wuchereria bancrofti y la Brugia malayi. La oncocerosis por Onchocerca bulbulus y la loasis por Loa loa. ¿Cómo es la transmisión? Las larvas de las diferentes filarias se encuentran en la sangre, son ingeridas por insectos hematófagos y después de sufrir parte del ciclo en ellas son transmitidas a personas sanas durante la ingesta. Después de varios meses estos alcanzan la madurez sexual en los tejidos, por lo que tienen una preferencia específica. ¿Cuál es el riesgo? El peligro de que los viajeros sean infectados por cualquiera de las filarias es real, pero de importancia relativa. Pueden ser de parasitaciones ligeras. La profilaxis es uso de indumentaria que proteja la mayor parte posible de la superficie corporal, utilizando repelentes, mosquiteras y en general la utilización de medidas destinadas a prevenir la picadura de insectos. Vamos a hablar ahora de la triquinosis. La triquinosis es una infección parasitaria que se transmite por canibalismo en animales domésticos, entre animales silvestres, y el hombre se infecta al comer carne cruda o mal cocida de cerdo con quiste de larvas de trichinela. Los principales huéspedes domésticos de la trichinela son la rata, el cerdo y el hombre. El hombre adquiere la infección a través de la ingesta de carne cruda o insuficientemente cocida con larvas de triquina. ¿Cómo se da? En los jugos digestivos digieren la carne y las larvas quedan libres en el intestino, donde rápidamente, ya en 48 horas, se diferencian las hembras y los machos. Cada hembra coloca alrededor de 1500 huevos. Estas larvas tienen o miden de 80 y 120 micrones. Se profundizan en la mucosa intestinal y penetran a través de los capilares linfáticos y venosos. Así se origina el quiste larval, que mide entre 250 a 400 micrones y que en consecuencia no es visible a simple vista, aunque puede observarse con una lupa o un microscopio de poco aumento. Luego, ellos pasan a la invasión de la musculatura. En 7 días ya de ocurrida la infección, y continúa mientras las hembras grávidas en el intestino pasan al hígado, el pulmón, al músculo tendinoso, donde se enquista principalmente laringeos, linguales, glúteos, bíceps, tríceps y deltoides. Al cabo de un mes, las larvas completan su
encapsulamiento y a los 6 meses se inicia el depósito de calcio en las paredes del quiste. La calcificación total se alcanza en un plazo aproximado de 1 año y en consecuencia un mismo individuo sucesivamente huésped definitivo e intermediario del parásito. ¿Cuál es la terapia que podemos usar contra la anquilostomiasis? Usar antiparasitarios como albendazol. El objetivo es matar al adulto hembra en el intestino y evitar la migración de mayor número de larvas al torrente sanguíneo. También se pueden utilizar analgésicos, antiinflamatorios y corticoides. Vamos a hablar ahora de la anquilostomiasis. La anquilostomiasis es una de las enfermedades parasitarias más comunes en nuestro país, producido por el parásito intestinal llamado anquilostoma. Esta es una lombriz intestinal pequeña de color blanco, casi rosado, que se encuentra adherida o prendida a la mucosa intestinal del intestino delgado, especialmente en el duodeno, y donde se alimenta de sangre. Se conocen dos variedades distintas de anquilostoma, el anquilostoma duodenal y el Necator americanus, que se definen por sus formas, tamaño y el aparato bucal, pero los daños que ocasionan a la salud son idénticos. El anquilostoma duodenal en su estado adulto adopta una curvatura en su cara central semejante a una C. La hembra mide de 1 a 1,5 centímetros de largo, el macho es más pequeño, de 0,8 centímetros a 1 centímetro de largo. La boca está compuesta por 2 pares de ganchos con los que se prestan para órganos de fijación. El Necator americanus es un adulto que adopta la forma de una S. La hembra mide de 9 a 11 milímetros, el macho de 7 a 9 milímetros de largo y el aparato bucal posee un par de labios llamados láminas, con lo cual se fijan en la mucosa prendiéndose fuertemente. Los parásitos adultos permanecen vivos en el intestino humano alrededor de 5 años. Allí se produce el contacto sexual y las hembras depositan sus huevecillos microscópicos en la luz intestinal, los que son expulsados al exterior con las heces. El ciclo de vida del anquilostoma se cumple en el suelo y en el organismo humano, es decir, que se necesita del hombre para cumplir el ciclo evolutivo. El modo de transmisión, el mecanismo por el cual el anquilostoma se transmite al hombre, es cuando la larva infectante penetra en la piel cubierta al ponerse en contacto con el suelo contaminado. Los signos y síntomas son la anemia ocasionada por la pérdida crónica de sangre, dolor a nivel del estómago, digestión difícil y pesadez, diarreas, abultamiento del abdomen, del rostro, el prurito o picazón y ardor en la piel en lugar de entrada de la larva infectante, tos y bronquitis debido al paso de las larvas a través de la vía respiratoria. En caso de parasitosis crónica hay cansancio, pereza, retraso en el desarrollo físico y mental, y un niño parasitado tiene dificultad para aprender escolarmente por su energía disminuida, escasa lucidez mental y pereza. Vamos a trabajar ahora un poco en las preguntas propuestas. La número 1 dice, corresponde a los nematodos, excepto, es la opción E, con sistema circulatorio. La número 2 es la diferenciación entre macho y hembra caracterizado en los nemátodos. Es la opción B, dimorfismo sexual. Son nemátodos que afectan al hombre causando enfermedades. Es la opción E, todas. La enterobiasis es causada por, es la opción B, enterobius verniculares. La filariasis es una enfermedad transmitida por un mosquito, el cual lleva con él el parásito, es la opción C, Wuchereria bancrofti. La número 6, la inflamación de vasos linfáticos y elefantiasis son síntomas de una enfermedad conocida, es la opción D, filariasis. La 7, los cuadros de alergia, bloqueo intestinal y dolor abdominal están presentes en la ascariasis, la opción A. La número 8, es una infección parasitaria que se transmite por canibalismo entre animales domésticos, es la opción C, triquinosis. La número 9, comer carne cruda de cerdo o mal cocida con quistes larvales de trichinela son enfermedades de la triquinosis, es la opción C. Menciona la secuencia correcta del ciclo de la triquina, es la opción B. La número 11, marque la secuencia correcta del ciclo del anquilostoma, es la opción B. Seguimos. Y la número 12, los mosquitos hematófagos que se transmiten en la filaria son los anófeles. La número 13,
la hembra coloca alrededor de 1500 larvas, es la opción C, la triquinosis. La número 14, las larvas D invaden el esquelético como glúteos, bíceps y tríceps, es la opción A, la trichinela. La número 15, en su estado adulto, adopta una curvatura en su cara ventral semejante a una C, es la opción C, de anquilostoma. Te dejo entonces ahora con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima.